Dios te bendiga. Vamos a leer la palabra del Señor para tener una pequeña y breve enseñanza de la palabra del Señor. Dice la Escritura en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5, los versículos 16 al 18 de la siguiente manera. Primera a los tesalonicenses 5, 16 al 18. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hagamos una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús te pido que hables a nuestra vida a través de tu palabra y que la enseñanza que tú tienes para nuestra vida sea de bendición. Toma mi vida en tus manos y dame de tu gracia. Te lo pido todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Esta enseñanza la titulo 3 deberes del cristiano, porque se nos presentan como deberes. El apóstol San Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica. En el capítulo 4 ya se ocupa sobre la venida del Señor, sobre cómo debemos esperar al Señor. En el capítulo 5 sigue hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo pronto viene. La venida del Señor está cerca, estamos viendo los acontecimientos, estamos viviendo ya últimos tiempos, y el apóstol San Pablo les hacía ver que de los tiempos y los momentos no tenéis, hermano, necesidad que yo les escriba. Es decir, ustedes ya conocen, ya saben, ya han escuchado, como al igual nosotros hemos escuchado muchas veces de la venida del Señor, porque Cristo pronto viene, alabado sea el nombre del Señor. Y les hace ver la importancia de vivir una vida en santidad, de vivir una vida en luz, de vivir una vida vigilante. Pero ya casi para terminar esta carta, les da ciertas cosas, deberes que ellos deberían cumplir antes de la venida del Señor Jesús. De los versículos 12 hasta el versículo 22, les da esos deberes que como pueblo, como hijos de Dios, ellos deberían guardar. 3 deberes voy a hablar en esta hora. De todos esos que están ahí enlistados, me voy a ocupar solamente de estos 3 con la ayuda del Señor, porque el apóstol San Pablo, después de hablarle de esos deberes, dice así: y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que nuestra vida esté preparada, lista para el encuentro con nuestro bendito Salvador. Y me voy a ocupar de estos 3, solamente de estos 3 deberes, porque así se nos presentan como deberes, no como sugerencias, no como que algo que queramos o podamos hacer o no, sino que se nos enfatiza que debemos hacerlos como un deber, como cristianos, como hijos de Dios, ¿verdad? Y entonces el primer deber del cual el apóstol San Pablo hablaba a la iglesia en Tesalónica es que está en el versículo 16, y dice: estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. El primer deber que como cristianos, como hijos de Dios, nosotros debemos tener o hacer es: estad siempre gozosos. Pero ¿cómo podemos estar siempre gozosos? ¿Cómo nosotros podemos estar siempre gozosos? Pues la palabra del Señor nos dice, la palabra del Señor nos enseña que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es decir, el gozo está en nosotros, dentro de nosotros. No es de lo que pasa a nuestro alrededor, no es de las circunstancias que estamos viviendo. El gozo del cristiano, el gozo del Hijo de Dios, viene del Espíritu Santo que ya mora en nosotros, del Espíritu Santo que ya está en nuestra vida. Como hijos de Dios podemos estar siempre gozosos. El apóstol San Pablo ocupa en muchas ocasiones
y les hace ver que deberían estar con gozo. Por ejemplo, cuando habla a los filipenses les dice, gozaos en el Señor siempre, otra vez les digo que os gocéis. Entonces, cuán importante es el gozo, que el creyente esté siempre gozoso. ¿Podemos estar gozosos en medio de esta circunstancia en la cual nosotros estamos viviendo? ¿Podemos nosotros estar gozosos cuando estamos pasando una situación difícil, cuando estamos enfermos, cuando estamos necesitados, cuando estamos en una situación adversa? Sí, hermano. ¿Por qué? Porque el gozo del cristiano, el gozo del Hijo de Dios, como ya lo dije anteriormente, viene del Espíritu Santo que está en nuestra vida, del Espíritu Santo que llena nuestros corazones. Es ese gozo que viene de la presencia de Dios en nuestra vida. Es ese gozo que se manifiesta a pesar de las circunstancias que nosotros estamos viviendo, porque el gozo viene del interior, no es del exterior. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y bueno, ya hemos hablado constantemente sobre un ejemplo de ese gozo. Pablo y Silas, cuando estaban en la cárcel, se les ve ese gozo. ¿Por qué? ¿Verdad? Por eso el apóstol San Pablo, cuando escribe aquí, estad siempre gozosos, él ya lo había experimentado. Él ya podía estar siempre gozoso a pesar de las circunstancias, porque después de ser azotado, después de ser herido, después de haber pasado ese momento difícil, él ora y canta himnos a Dios a medianoche. Estaba en el cepo, es decir, lo tenían aprisionado, lo tenían presionado, lo tenían después de ser azotado, no curaron sus heridas. No curaron esas heridas que él tenía o que ellos tenían, pero ellos podían estar siempre gozosos. Al igual nosotros, al igual el Hijo de Dios, estamos viviendo, sí, tiempos difíciles, tiempos muy difíciles que estamos viviendo en estos días, pero podemos tener gozo porque el gozo viene del Señor. Y bueno, algo que puede provocar y traer ese gozo mayormente a nuestra vida es el segundo deber que nos marca aquí la palabra del Señor en el versículo 17 que dice, orar sin cesar. ¿Qué es esto? Orar continuamente, orar siempre, orar constantemente, no dejar la oración, no hacer a un lado la oración, porque cuando nosotros oramos, cuando el creyente ora, la presencia de Dios llena su vida, la presencia de Dios inunda su vida. Orar sin cesar es un deber que tenemos como hijos de Dios, mantenernos en oración. Es un deber que nosotros tenemos como hijos de Dios. Ya nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso, aquel que también nos enseñó con su vida de oración, que debemos estar constantemente en oración. Él les dice allá en San Lucas, en el capítulo 18, nuestro Señor Jesucristo les dice a sus discípulos que era necesario orar siempre y no desmayar. Mañana, tarde y noche oraré a ti. Alabado sea el nombre del Señor. Y es que cuando nos mantenemos en oración y cuando nuestra vida se mantiene ahí a la presencia de Dios, orando, clamando, Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos bendice. Tenemos el ejemplo de Daniel. Dice la Biblia que Daniel oraba en la mañana, oraba en la tarde, oraba en la noche. 3 veces al día él doblaba sus rodillas. Y bueno, sus enemigos planearon la forma en hacer caer a Daniel en algún error, pero Daniel era un hijo de Dios que vivía conforme a la voluntad del Señor. Y él continuaba con sus oraciones, y a pesar de que hubo un decreto que por el término de 30 días nadie debería orar a su Dios, sino que fuera solamente al rey, dice la palabra bendita de nuestro Dios, que Daniel, aún abiertas sus ventanas, inclinaba su rostro y clamaba a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y a pesar de eso, a pesar de ese decreto, él seguía orando, y aquellos se dieron cuenta que Daniel no estaba obedeciendo el decreto, y entonces van y le dicen al rey. Y entonces, ¿cuál era el castigo
para aquel que orara a su Dios y no al rey en el término de 30 días, ser echado en el foso de los leones. Y entonces dice la palabra del Señor que lo echaron al foso de los leones. ¿Pero qué pasó allí? Los leones no devoraron a Daniel, aunque estaban hambrientos, no devoraron a Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel oraba sin cesar. Porque Daniel se mantenía en oración. Y es lo que debemos de hacer nosotros, para que podamos nosotros vencer la adversidad, para que podamos nosotros mantenernos en los momentos difíciles, cuando a nosotros venga la prueba, la lucha, la enfermedad, la necesidad. Como cristianos nosotros debemos mantenernos en oración, orar sin cesar, no dejar de orar. A pesar de las circunstancias, a pesar de que te sientas desganado, a pesar de que ya no puedas más, no dejes de orar, porque la vida del cristiano está ahí en la oración, a la presencia de Dios, cuando clama al Todopoderoso, cuando invoca su nombre. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Si nosotros nos mantenemos en oración, si nosotros tomamos la oración como un deber, no como una opción, entonces nuestra vida cristiana se verá fortalecida. Nuestra vida cristiana estará en firmeza. Nuestra vida cristiana, hermanos, va a avanzar, va a continuar, va a seguir adelante. Vamos a mantenernos firmes, alabado sea el Señor. Y cuando Cristo venga, entonces podemos ir con Él, alabado sea el Señor. Estamos viviendo ya últimos tiempos difíciles, y dice la Escritura, principio de dolores. Todavía vienen cosas más tremendas, pero por eso como iglesia tenemos el deber de orar constantemente, orar sin cesar, todo el día, todos los días, constantemente debemos orar. Es un deber que nosotros tenemos como cristianos, orar por nuestros pastores, orar por las necesidades, orar por nuestra familia, orar por nuestros vecinos, orar por nuestro trabajo, orar porque Dios salve las almas, orar para que Dios sana a los enfermos. O sea, tenemos material para orar. Es necesario que nosotros dediquemos tiempo a la oración. Tú y yo podemos dedicar más tiempo a la oración, porque ahí está la fortaleza del cristiano. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Pero el tercer punto, o el tercer deber del cristiano es: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. El hombre muchas veces es ingrato, no agradece. Ayer vi un video de una persona que le dieron la despensa y en lugar de agradecer esa pequeña despensa, como sea que se la dieron, empezó a decir muchísimas cosas. El hombre muchas veces es ingrato, a pesar de recibir bendición, de recibir ayuda, de recibir, es ingrato. Pero la Biblia nos dice que nosotros debemos dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Podemos nosotros y debemos nosotros ser siempre agradecidos. Dice la Biblia que nosotros debemos entrar por sus atrios con alabanza, pero debemos venir a su presencia con acción de gracias. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, con acción de gracias. Ya el apóstol San Pablo, cuando escribe a los filipenses, él les hace ver que sus oraciones, sus peticiones delante del Señor deberían de ser conocidas, pero también les dice con acción de gracias. Es decir, cuando tú oras, debes agradecer a Dios. Debes agradecer a Dios por todo. Sí, por todo. ¿Por qué debo agradecer a Dios? Debo de agradecer a Dios porque soy salvo. Debo agradecer a Dios porque me da la vida, porque tengo esta vida. Debo agradecer a Dios porque a pesar de que la situación está terrible, tenemos vida.
tenemos nosotros la oportunidad de estar con nuestra familia, de estar con los nuestros, que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, estamos con vida y tenemos la salvación, tenemos el perdón de nuestros pecados. Debemos dar gracias a Dios en todo, por todo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y eso no es difícil. La oración va unida con la acción de gracias. Bendito y alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Debemos, con la ayuda del Señor, llegarnos siempre al Señor con acción de gracias. Gracias, Señor, porque a pesar de que todavía no he recibido lo que te he pedido, me mantienes con vida y aquí estoy. Gracias, Señor, porque si tú no me has dado lo que yo necesito, Señor, gracias, porque tú tienes un mejor plan para mi vida. Tú tienes algo mejor, porque dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien a los que conforme al propósito hemos sido llamados. Entonces, podemos darle gracias a Dios siempre, de todo y por todo lo que viene a nuestra vida. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Debemos dar gracias a Dios por nuestra familia. Debemos dar gracias a Dios por ver a nuestro hermano prosperar, porque cuántas veces llega a suceder que no puedes gozarte, no puedes dar gracias a Dios porque tu hermano está prosperando, porque a tu hermano Dios le está bendiciendo, porque él está saliendo adelante. Eso es un motivo para darle gracias a Dios. Sí, hermano, es un motivo para darle gracias al Señor. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Estos tres deberes, como hijos de Dios, nosotros debemos practicarlos todos los días. Dice, estad siempre, es decir, todos los días, constantemente. No dejar de estar siempre gozosos. Sí, a pesar de la lucha, a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad, debemos nosotros estar siempre gozosos. Orad sin cesar. Es decir, igual siempre orando, orad sin cesar, no dejes de orar, no dejes la oración. Es la base del cristiano, es la fortaleza del cristiano. Bendito y alabado sea el Señor, porque el poder del cristiano, dice un canto, está en la oración. Y también debes dar gracias a Dios por todo. Debes dar gracias a Dios en todo. No importa la situación en la cual tú te encuentres en esta hora, dale gracias a Dios, pues Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para tu vida, Dios tiene un plan para ti. Dale gracias a Dios porque tienes vida, dale gracias a Dios porque puedes acercarte a Él. Dale gracias a Dios porque Él está contigo, porque su Espíritu Santo Él ha puesto en ti. Dale gracias a Dios porque tu hermano prospera. Dale gracias a Dios porque en ti está la bendición de Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Porque la bendición de Dios no solamente son bienes materiales. La bendición de Dios es su presencia en nuestra vida, que trae paz y que trae gozo. La bendición de Dios es que Él nos ha guardado y nos ha protegido. Vamos a darle gracias a Dios y a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé de su gracia, para que podamos, con la ayuda bendita de su nombre, cumplir con estos tres deberes antes de que Cristo venga. Padre eterno, nos acercamos delante de tu presencia, en el nombre maravilloso de Jesucristo, y te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder acercarnos a ti, de poder llegar a tu presencia, de poder estar ante ti, Señor. Ayúdanos para que podamos cumplir con estos deberes que a través de tu palabra tú nos marcas, que podamos estar siempre gozosos a pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad, a pesar de los problemas y de las necesidades. Ayúdanos a orar constantemente, Señor, a no dejar a un lado la oración, sino mantenernos en oración, a cada día, a cada momento, estar a tu presencia, buscando tu rostro, buscando tu gracia, Padre poderoso, Dios de amor y de misericordia. Pero ayúdanos a ser agradecidos,
Porque cuando somos agradecidos, Señor, tu gracia se manifiesta más abundantemente en nuestra vida. Gracias por lo que nos has dado. Gracias por este tiempo que nos permites vivir. Gracias, Señor, por esta situación que prevalece en el mundo, pues tú tienes un propósito para nuestra vida. Tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos contigo a cada día para la gloria y la alabanza de tu nombre. Gracias te doy, Señor, porque sé que tú haces misericordia y te manifiestas grande y poderosamente, mucho más de lo que yo te he pedido. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga, hermano. Cumplamos con estos deberes, estos 3 deberes que el Señor nos marca a través de su palabra. Dios te bendiga.